Hola, Dios te bendiga. Que la gloria de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios sean con todos ustedes. Te doy la bienvenida a este tu programa, Cimientos Correctos, y mi nombre es Lili Palacios. Y este día, pues el Señor lo hizo para que tú y yo nos gocemos, nos alegremos y nos gocemos en nuestro Dios, que es el Dios de salvación, que todo lo que Él hizo, todo lo que Él creó, lo hizo para nuestro placer, para que nosotros nos gocemos, nos deleitemos y también podamos darle a conocer con los demás. Así que si tú ya conoces al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, no te quedes con ese regalo tan precioso, con la vida que Él te ha dado, con los dones, con los talentos que Él ha puesto y depositado en ti, con todo lo que ha sembrado, con todo lo que has recibido. No te quedes pues satisfecho y contento de haber sido tocado, de haber sido salvado, sanado, liberado, pero ve más allá de tus ojos, ve afuera, ve donde hay la necesidad, ve al menesteroso, ve al que no tiene esperanza, al que está sufriendo, al que está desesperado, al que está en angustia. Y cuando tú quitas tus ojos de ti y los pones en los demás, los pones en lo que está más allá de tu vista, vas a descubrir y vas a ver cosas gloriosas y poderosas que el Señor ha depositado en ti, pero que no las has dejado salir, ¿verdad? O sacar. Entonces, anímate, créele a Dios, créele por cosas divinas y extraordinarias, porque Él ha puesto su poder, su amor y todo el poder de resurrección está dentro de ti, para que lo des a conocer, para que lo manifiestes donde quiera que tú vayas. Por varios años, cada vez que he salido a carretera, que he manejado y manejo en carretera, Dios me va instruyendo que cada pueblo, que cada ejido, que cada ciudad, que lo que está muerto le ordene vida, que lo que está seco reverdezca, que lo que está destruido se ha vuelto a reconstruir, los muros caídos se vuelvan a levantar y las economías de los poblados de las ciudades otra vez florezcan y crezcan y estén asentados en cimientos correctos, estén asentados en la roca que es el Señor Jesucristo. Así que no pases por la ciudad viendo los desastres, viendo cómo está el pavimento, cómo está esto, cómo está la naturaleza, cómo están las situaciones a tu alrededor, sin decir, sin hablar, sin crear. Tú creas vida con tus palabras o creas muerte, o le sigues dando publicidad a las obras del enemigo o empiezas a proclamar la grandeza y las obras de nuestro Dios. Así que eso es gratis, eso es para ti, recíbelo porque el Señor quiere hacer cosas tremendas y poderosas a través de ti. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios un pasaje en la Escritura. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Hechos. El libro de Hechos tiene continuación y nosotros somos los que vamos escribiendo los hechos de los apóstoles, los hechos de los discípulos, los hechos de los hijos de Dios, que somos tú y yo. Y las palabras que decimos, las acciones que hacemos, están siendo registradas en los libros de nuestra vida. Hay ángeles escribas que su misión y lo que ellos tienen que hacer es registrar toda palabra que sale de nuestra boca. Y dice la palabra de Dios que sobre toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y cuando ellos van registrando, ellos van reportando al Padre nuestro avance, si vamos avanzando o si vamos retrocediendo. Cuando yo escucho testimonios de hermanos, de hermanas, que igual podemos estar todos en la misma situación, nadie estamos exentos, ¿verdad? Pero saber que estamos en el liderazgo, saber que estamos sirviendo a Dios y que tenían 5 años, 10 años en frialdad, que vienen a la iglesia, que están sirviendo a Dios, que están compartiendo, que están saliendo, que están haciendo cosas, pero que sus vidas están frías, que necesitan avivarse, que necesitan estar otra vez encendidos y que ya sea sus familias o esposas o hijos o esposos están orando por ellos para que otra vez sean tocados por Dios. Y a mí me da mucha tristeza porque la Biblia me dice que nosotros tenemos que ir en ascenso de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Nuestra vida va en aumento. No podemos ir atrás ni para agarrar vuelo, ni regresar a Egipto, ni quedarnos estancados. En el libro de Salmos, en el capítulo 23, me dice, Jehová es mi pastor, y ahí te va llevando, como te dice que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Pero dice, aunque andes, no te vas a quedar estancado ahí en ese valle de sombra y de muerte. Es que me hicieron, es que me pasó, es que tú no sabes, es que... Y puros pretextos, y nos quedamos ahí estancados en ese valle. Aparte es de sombra y es de muerte. No es de avance, no es de progreso, no es de bendición, no es de prosperidad. Y el único y la única persona responsable de estar en esa situación somos tú y yo. Porque dice, aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Él nos va a llevar, Él está cruzando con nosotros, pero Él no quiere que nos quedemos ahí estancados, ¿verdad? Sin movernos. Así que el que tiene que seguir caminando, el que tiene que seguir avanzando, el que tiene que seguir buscando a Dios y creyendo y haciendo, somos tú y somos yo. Y aquí en este pasaje, en el libro de Hechos, quiero que vayas conmigo al capítulo 3 del libro de Hechos, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el siguiente versículo dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo se maravilló, se gozó, se alegró de lo que Dios había hecho. Entonces nosotros vamos a ver la historia de este hombre que estaba cojo, ¿sí? Que ya tenía 40, dice, cojo de nacimiento. Si lees un poquito más adelante en la historia, tenía 40 años de estar cojo. Y lo llevaban ahí. Su trabajo era pedir limosnas, era pedir dinero. Ahí lo ponían afuera de la iglesia y estar pidiendo. Y yo creo que todos nosotros hemos pasado por iglesias, hemos pasado en el centro de las ciudades, por lugares donde hemos visto tanto cojos como paralíticos, como mancos, como hombres y mujeres que están pidiendo dinero, porque tienen una discapacidad, porque no pueden caminar, porque no pueden ver, porque no pueden moverse, no pueden hacer algo. Y yo creo que no soy la única que a veces los vemos y pasamos por un lado y les sacamos la vuelta y nos cruzamos la calle o les damos dinero, pero no hacemos nada más, ¿sí? Yo en muchas ocasiones pasaba al lado de la gente y dentro de mí decía: Señor, si tú me dices que ore, oro. Si tú me dices que lo sane, lo sano. Si tú me dices que vas a hacer el milagro, me animo, ¿sí? Y por mucho tiempo así pensaba. Y con la palabra de Dios tuve que ir renovar mi entendimiento y mi mente y conformarla. Y es lo que estamos haciendo, conformarla como a la imagen de Dios, con la palabra de Dios, para pensar y actuar y ser como Él es. Y nosotros no tenemos que estar esperando a que Dios nos diga: ve y sana a esta persona, ve y toca a esta persona sí, a esta persona no.
porque la voluntad de Dios es de que todos seamos salvados, y la palabra salvación la encontramos, es una palabra que es soso, y su significado no nada más es salvación eterna, perdón de pecados, pero también es sanidad, es libertad, es bendición, es gozo, incluye todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de Pedro y de Juan. ¿Recuerdas la vida de Pedro y de Juan? Pues ahora sí que un tiempo atrás estaban con Jesús, fueron los discípulos, fueron sus apóstoles, andaban todo el tiempo, veían los milagros, veían las maravillas, veían los prodigios, pero tenían dudas, tenían incredulidades, no creían, estaban temerosos. Y siempre estaban dependiendo de que el maestro, de que su maestro estuviera con ellos, ayudándolos, rescatándoles, pues ayudándoles en todas las cosas. Y nosotros vemos la vida de Pedro, como Pedro también negó 3 veces al Señor Jesucristo, después de que le dijo, sí, contigo hasta la muerte, contigo ahí voy a estar cuando tú me necesites. Y a la mera hora, ¿verdad? Pues Pedro lo negó. El único que estuvo ahí a su lado fue Juan, viéndolo y acompañándolo hasta el último momento. Pero ¿qué pasó después de que murió? Después de que fue puesto en esa tumba y al tercer día resucitó. Las mujeres que sí creyeron, porque la fe es acción, la fe actúa, la fe hace algo. Yo no puedo decir, ay, sí creo y no hacer nada, ¿verdad? Estar pasiva, bueno, ahí después de mucho tiempo esperando a ver si va a haber alguna señal para que yo actúe, para que haga algo. No, la fe da pasos, la fe avanza, la fe toma y posee lo que le pertenece a uno. Entonces, nosotros podemos ver que aunque Juan estuvo ahí en los últimos momentos con el Señor Jesucristo, Él les dijo, voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. Y las únicas que sí creyeron fueron las mujeres que estaban ahí tempranito, que fueron a ver ahí la tumba, ¿verdad? Y se encontraron de que estaba vacía. Ellos iban ahí a la tumba y Jesús se les apareció y Jesús les dijo, hey, vayan y díganle a los demás que estoy vivo, que los voy a ver, que me voy a encontrar con ellos. Y salieron corriendo. ¿Y cuál fue la impresión de todos? No les creían, ¿verdad? No les creían a ellas y tuvieron que salir corriendo para verificar si lo que ellas estaban diciendo era verdad. Y se encontraron una tumba vacía. Y posteriormente vemos a Pedro y a Juan y a todos los demás discípulos y apóstoles, a los 120 reunidos esperando la promesa del Padre. El Espíritu Santo fue derramado, no fue derramado nada más en ese aposento alto y se fue otra vez. No, el Espíritu Santo fue derramado en esta tierra y desde hace más de 2000 años Él está aquí. El Señor dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador. Va a estar con ustedes, no los va a dejar, ahí va a estar con ustedes. Les conviene que yo me vaya. Y si Jesús no se hubiera ido, pues imagínate, nosotros tendríamos que ir hasta Jerusalén para irlo a ver y hacer filas y filas y filas para irlo a ver, acercarnos, esperar a que viniera a hacer alguna campaña, esperar a que viniera a este continente, ¿verdad? O a este país, a esta ciudad y viniera a hacer milagros, maravillas. Pero el Señor Jesucristo ascendió y descendió el Espíritu Santo para estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros todo el tiempo. Entonces nosotros podemos ver la vida de Pedro y de Juan antes, cuando estaba con el Señor Jesucristo y después de su ascenso, después de que fueron investidos del poder de lo alto. Y ese mismo poder, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo lo necesitamos tú y yo. Y así como la vida de Pedro y de Juan y de los apóstoles, de Esteban, de Felipe, aún de aquellos que no estaban ahí con él, esos 13 personas o 14 personas o 70 personas o 120 personas que estuvieron cerca de Jesús todo el tiempo o conforme avanzó su ministerio. La gracia del Señor Jesucristo nos ha alcanzado a ti y a mí y ahora nosotros por la fe, creyendo en la palabra de Dios, sin ver, estamos creyendo en lo que Él hizo, en lo que Él se manifestó y en lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene Pedro y ahora viene Juan, que están llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, pero investidos con ese poder de lo alto y se topan con una situación. ¿Qué es lo que tú y yo
habríamos hecho en esa situación? Nos hubiéramos dado la vuelta, nos hubiéramos hecho locos, ¿verdad? Y nos hubiéramos ido para otro lado. O sí les damos una moneda, ay, sí, Dios te bendiga. Ay, pues ahora hacemos una oración simple con la persona, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues si es la voluntad de Dios que lo sane, adiós, yo ya me voy a la iglesia, me están esperando para orar, ¿verdad? Todos estaban yendo a la iglesia a orar. Imagínate todos los que estaban ahí adentro orando, alabando y gozándose a Dios, y a ninguno se le ocurrió decirle, oye, pues lo cargamos de perdido y lo metemos a la iglesia para que reciba, de que esté aquí afuera pidiendo a que esté allá adentro recibiendo. Adentro de perdida va a escuchar la palabra y a lo mejor recibe el milagro, pero ni siquiera eso hicieron, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuando yo era chica, a veces llegaba algún borrachito allá afuera de la iglesia y algunas personas los detenían a la entrada porque venía oliendo, venía sucio, venía esto? Y yo era una niña y yo veía esas situaciones y había personas que les decían, bueno, te tienes que ir, no puedes entrar así a la casa de Dios, en la casa de Dios no puedes venir así, te tienes que ir a bañar, te tienes que ir a arreglar y después ven y después vas a poder entrar aquí a la iglesia. Y a lo mejor tú y yo nos reímos y decimos, ¿cómo puede ser posible? Pues es exactamente lo que hacemos todos los días y siempre, ¿verdad? Queremos darle los mejores lugares a algunas personas y ¿a dónde dejamos a los menesterosos? ¿A dónde dejamos a los de las sillas de ruedas? ¿A dónde dejamos a los leprosos? ¿A dónde dejamos los cojos, a los mancos, a los ciegos? ¿En dónde los ponemos? ¿Adelante o en las últimas filas o allá atrás donde no se vean, donde no causen disturbios, donde no me estén perturbando a mí para estar viendo la imposibilidad, ¿verdad? O estar oliendo el mal olor o para que no se vean tan mal frente a las cámaras, ¿sí? He estado en muchos lugares y en muchos otros países y ciudades y he visto ese tipo de cosas, pero también he visto que en otros lugares también a los cojos, a los mancos, a los ciegos, les ayudan, les proveen de asientos en los primeros lugares para que estén atentos, para que reciban la palabra de Dios, para que estén cerca por sus imposibilidades, pues no se pueden parar, no pueden ver. Nos paramos todos y ellos están sentados y no pueden recibir, no pueden alcanzar a leer, no pueden ver o escuchar bien. Entonces, en otros sitios también me ha tocado ver cómo se les procura los mejores lugares a estas personas para que reciban. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro y Juan? Me dice la palabra de Dios que cuando ellos iban, lo vieron y este hombre estaba pidiendo dinero, necesitaba, era de lo que se sostenía. Pero ahora Pedro con ese denuedo y Juan dijo que se le quedaron viendo al hombre, bueno, y el hombre no estaba viéndoles así como que, bueno, pues dame dinero y ya vete, o sea, es tu obligación darme. A veces también podemos encontrarnos personas así que dame, ni siquiera gracias, ¿verdad? Es tu obligación mantenerme, ayudarme, sostenerme, mírame. Y Pedro y Juan lo vieron y se le quedaron viendo. Y este hombre estaba atento porque pensaba que iba a recibir algo de ellos, estaba esperando recibir algo de ellos. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Lo que tengo te doy. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos al ungido de Dios y a su unción viviendo dentro de nosotros, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces no sabemos, los ojos los tenemos cegados y pensamos que nada más algunos ungidos, algunos escogidos, algunos que han estudiado son los únicos que tienen derecho para imponer, para orar, para ver milagros, maravillas. Aquellos que a lo mejor Dios se les aparece y los lleva al cielo, al infierno y se les aparecen los ángeles. Entonces ellos sí son los escogidos, ellos sí son los ungidos. Pero la Biblia me dice que el ungido de Dios y su unción, que es Jesucristo, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora vive en nosotros y ese mismo espíritu quiere levantar todo lo muerto que está a nuestro alrededor y dar vida a todo lo que nosotros toquemos. Entonces, ahora Pedro y Juan le dijeron, lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, levántate y anda. ¿Sí? No fue en el nombre de Pedro, no fue en el nombre de Juan, no les dieron su propio poder o su propia habilidad o su propio conocimiento, le dieron lo que tenían. Ahora tenían y sabían que tenían ese poder que había descendido, que había venido sobre ellos y que era ¿para qué? Para ser testigos de verdad en donde quiera que andemos. Entonces,
Tú y yo nos tenemos que atrever. Atrévete. Yo recuerdo las primeras veces que oraba por paralíticos y cojos, y yo veía un paralítico, veía un cojo, ¿verdad? Y me iba sobre de ellos. Y yo en el nombre de Jesús hacía lo que hacía Pedro y Juan, y le decía en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ¿sabes qué pasaba? A veces los paralíticos se me iban de boca. Y yo, pues tratándoles de ayudar, y con la gente que estaba alrededor de mí, tratándoles de ayudar porque se me iban, ¿verdad? Porque no tenían fuerza. Y en lugar de seguir orando, ¿verdad? Me daba temor, me daba miedo, pues ya los volví a acomodar ahí en las sillas. Bueno, Dios te bendiga, y con permiso el que sigue, ¿verdad? Y oraba por otro y quería ayudarlos, pero ya con el segundo pues ya tenía miedo de que si se me fuera a caer o no. Y las primeras ocasiones así pasaba. En otra ocasión, recuerdo, hace muchos años aquí en la iglesia vino un hombre de Estados Unidos que le dijeron que en México iba a haber un avivamiento, y ese hombre, un hombre de color, llegó en una silla de ruedas, no tenía piernas o toda su pierna completa, nada más hasta aquí, hasta la rodilla. Venía en una silla de ruedas y tenía sus pantalones metidos en una forma donde él estaba sentado sobre sus pantalones. Entonces yo recuerdo que vino aquí a la iglesia porque quería recibir un milagro, y los pastores oraron por él y oraron por todos los demás enfermos, y yo estaba ahí atrás de ellos porque a mí me gusta estar cerca de los pastores, cerca de los evangelistas, cerca de los profetas, cerca de la gente, ¿verdad? Que está actuando, no de la que está en el montón, sino la que está actuando, la que está predicando, la que está enseñando, porque yo quiero aprender, quiero ver resultados, quiero ver, y yo estaba en ese proceso de aprendizaje, y sigo en ese proceso de aprendizaje. Por eso lo que tú quieres ver es lo que vas a buscar, es lo que tú vas a seguir, ¿verdad? La dirección donde tú quieres ir. Entonces yo recuerdo que estaba ahí viendo a ver qué iba a pasar, y estaba esperando a ver que le crecieran las piernas a este hombre, y no pasó nada. Pasaron y pues sí oraron por ellos, y dije, pues ¿a qué hora le salen las piernas? Y me esperé hasta que todos se fueran, se acabó el culto, estábamos en un auditorio antiguo, pequeño para 1,200 personas, y estábamos ahí, y ya cuando todos se fueron, se quedó solo este hombre con su acompañante, y ahí voy yo, ahora sí que de metiche, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, ¿y usted qué necesita? ¿Qué le está creyendo a Dios? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Y esto y lo otro. Y ya empezó a hablar conmigo, dijo, pues yo le estoy creyendo a Dios, yo creo que Dios puede hacer un milagro conmigo. Y yo en mi ignorancia, yo no sabía, yo no tenía experiencia, yo solamente estaba aprendiendo y tenía hambre y pasión por Dios. Y yo le dije, pues ¿cómo quiere que le crezcan las piernas si tiene su pantalón metido aquí debajo de sus piernas? Pues le quieren salir, ¿y cómo le van a salir? Bájese los pantalones, sáquese la última partecita, ¿verdad? De la rodilla para abajo. Y el Señor se me quedó viendo así como que, ¿y tú de dónde saliste? ¿Y tú quién eres? ¿Verdad? Y pues me hizo caso, y lo tenía aparte, bueno, con un segurito los tenía los pantalones agarrados, y se lo quitó y se los puso, y entonces empecé a orar. Pero cuando empecé a orar vi que los demás estaban viéndome así como que, ¿qué vas a hacer? Y cuando yo vi esas miradas, a mí me afectaron. Sí, nosotros podemos ver vida, podemos ver fe, podemos ver incredulidad, podemos ver duda, podemos ver temor, y se nos refleja en nuestro rostro, como el enojo, como el gozo, ¿verdad? La tristeza o la alegría. Entonces, cuando yo empecé a orar, y que bueno, pues piernas crecen en el nombre de Jesús, y yo nada más escuchaba que la gente decía, ¡ah! ¿Verdad? ¿Qué se le ocurre? Y yo seguía orando, y en lugar de que los demás estuvieran orando y creyendo a Dios por un milagro, nada más estaban viendo a ver qué iba a pasar o si no pasaba nada. Y bueno, pues sí, lamentablemente no pasó nada, ¿verdad? Pero yo te puedo decir, yo salí. Yo no sé de ti, pero yo me atreví hace pues ya 15, 20 años de eso, no sé. Yo no sé de ti, pero tú tienes que empezar. Donde tú estás, atrévete, empieza a orar por ti, empieza a orar por tus hijos, empieza a orar por tu esposo, por tu esposa, por tu situación, por un compañero de trabajo que lo tienes ahí. Quieres orar, pero estás esperando la señal del cielo, que te caiga el rayo para que vayas y ores, para que vayas y le compartas. Hazlo, tienes la vida de Dios, y el Espíritu Santo es el que te está diciendo, ve, da la vida que está en ti quiere emanar, está saliendo, pero tú no lo dejas. Entonces atrévete.
En otra ocasión seguía haciendo lo mismo, levantando a la gente, y otras se me caían, otras empezaban a dar unos pasitos y después de que daban los pasitos se cansaban y se sentaban. Pero algo que he aprendido es que cuando tú levantas a alguien, ¿verdad?, de una silla de ruedas y empieza a caminar y empieza a dar los pasos, no lo vuelvas a sentar en una silla de ruedas, ¿verdad? Ponle otra silla, quítale el símbolo, quítale eso que le está recordando su enfermedad. Y Pedro y Juan tuvieron que hacer lo mismo. Cuando Pedro y Juan le agarraron la mano al cojo y lo levantaron, dice que en ese momento el milagro no ocurrió antes, ocurrió en el momento. Dice, los dones son hacer milagros o sanidades, es fe. Entonces cuando él tomó la mano del cojo y lo levantó, entonces, o le ayudó a levantarlo, sus pies se afirmaron, tuvieron fuerza y sus tobillos también se afirmaron. Entonces, ahí ocurrió el milagro, el poder vino sobre él y no solamente empezó a caminar, nunca había caminado, estaba cojo de nacimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no solamente caminó, sino que entró danzando, saltando al templo. Imagínate en las iglesias del día de hoy, en cuántas iglesias no nos correrían, ¿verdad? O a lo mejor aquí también nos correrían si decimos, es que lo que tengo te doy. Oye, pero ¿quién te crees tú? ¿Qué poder tienes? No, no es mi poder, pero es el que vive dentro de mí, es el poder del que vive dentro de mí. Imagínate si entrara alguien corriendo y saltando en una iglesia. No, cállate, es un Dios de orden. Oye, te levantó de los muertos, mira el milagro que viste y no te quieres regocijar, no te quieres alegrar por lo que Dios hizo. Así que yo te vengo a decir que lo que tú tienes que darlo. Y lo que tengo en el nombre de Jesucristo, yo te lo doy. Y si tú estás en una cama, si tú estás en una silla, te digo, levántate y anda en el nombre de Cristo Jesús. Y el poder de lo alto viene sobre ti para sanar tu enfermedad, para pudrir todo yugo y quitar toda carga. En el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.